Bueno, buenas tardes a todos y todas y todes quienes están conectados hoy día con nosotros, Compañía Lírica Disidente, en compañía de Christine Hook, que nos acompaña hoy día. Le agradecemos de antemano por estar aquí con nosotros. Esperamos que sea una instancia de conversación de mucho disfrute, de mucho aprendizaje, de compartir experiencias. Y antes de empezar con Christine, quiero hablarles brevemente de la Compañía Lírica Disidente para quienes no conocen nuestro trabajo. Nosotros somos una compañía lírica de ópera independiente que nace el año 2018 en la ciudad de Santiago. Y como eje de este trabajo, grandes objetivos tenemos, por una parte, democratizar el acceso a la ópera y formar nuevas audiencias, tener personas de distintas partes de Chile y del mundo que se acerquen al lenguaje operístico, y además la inquietud y las ganas de generar y facilitar instancias de formación y de perfeccionamiento para los y las cantantes líricos de Chile. En esa misma línea es que hoy día invitamos a Christine, una destacada referente chilena de la dirección de escena, y queremos conversar con ella, ya que en nuestra carrera como cantantes líricos nos toca muchas veces trabajar con directores y directoras de escena, y consideramos que puede resultar relevante y constructivo para todos quienes estamos aquí hoy día poder conversar con Christine, aprender de ella, de su trabajo. Y si es que se me queda algo en el tintero, parece que no. Así que, bueno, presentarles a quienes estamos aquí hoy día. Nicolás Vázquez, uno de los fundadores de la compañía, en conjunto conmigo, Camila Guyana, cantante lírica también, al igual que Nicolás. Nosotros somos parte de la comisión impulsora de la compañía, somos quienes levantamos proyectos, los moldeamos, tenemos ideas y vemos la forma de realizar todo esto, y por suerte contamos con la ayuda del Ignacio, que se unió este año a nuestro equipo de trabajo, y él es quien se preocupa de todo lo que tiene que ver con los procesos creativos de los montajes y proyectos que estamos llevando adelante. Así que por eso mismo hemos decidido que sea Ignacio un poco quien lleve la batuta de esta instancia de conversación, ya que son quienes con Christine tienen como más afinidad en sus intereses, pese a que a todos nos compete el trabajo de Christine. Así que, bueno, les agradezco a todos que estén con sus micrófonos y cámaras silenciados y cerraditas. Cuando terminemos la conversación vamos a dar un espacio por si es que tienen preguntas para realizarla a Christine, y de todas maneras, si durante la conversación les surge alguna duda, por favor, escribirla por el chat, y si es que es una pregunta atingente, yo me voy a hacer cargo de detener un poquito la conversación e introducir esa pregunta. Así que sin nada más que decir, Yo quisiera agregar una cosita a lo que dijo Cami Nicolás. con respecto a la introducción, súper corto. Más que nada, agradecer también al grupo de trabajo que nos ayuda y nos apoya y que está bajo la dirección de Ignacio, que son Valentina Maldonado, señora vestuario, y Roberto Werner, que es cantante y nos está ayudando también como arquitecto en nuestros proyectos. Así que igual agradecerles públicamente por toda esa voluntad y tremendo trabajo que hacen junto a nosotros. Así es. Ahora entonces damos paso al Ignacio y Christine, que se quedan solitos aquí, pero en compañía de nosotros desde el silencio y nuestras cámaras apagadas. Gracias, Camilita. Hola a todos, Christine, Coquita, gracias. De forma personal quiero agradecerte, dado que te conozco hace bastante tiempo, bastantes años, y siempre he admirado tu trabajo, tu creación, tu mente creativa, así que para mí es un verdadero privilegio poder ser quien te va a entrevistar con estas breves preguntas y conversar a partir de esto. Coquita, mira, nosotros hicimos algunas preguntitas que encontramos como bastante importantes, que son relacionadas a nuestro enfoque como compañía, ¿cierto? La primera es la siguiente. ¿Dónde sitúas la ópera en nuestro contexto actual, refiriéndonos en el espectro de la ópera? Bueno, primero que todo, saludos a todos quienes están en este minuto en la transmisión. Agradezco la invitación de Compañía Lírica Disidente. Aprovecho de decir que la verdad que me encanta el trabajo que están haciendo. Creo que las compañías independientes son súper importantes, siempre, pero sobre todo en estos minutos. Por tanto, eso para comenzar, digamos. Y bueno, respondiendo un poco la pregunta que tú me haces,
En cuanto a la ópera, ¿no es cierto?, propiamente tal, dentro de nuestro contexto, mira, yo creo que en realidad yo lo podría responder pensándolo como un arte escénica, más. Siento que, bueno, de partida yo provengo de las artes escénicas puras, digamos, yo fui bailarina, soy actriz, y desde ese prisma yo entré a la ópera. Por tanto, no lo puedo, digamos, distanciar de lo que efectivamente son las artes escénicas. Y me parece que como tal, de todas maneras, digamos, un espacio de comunicación, por supuesto, y digamos, de enfrentar y entregar puntos de vista, más allá, ¿no es cierto?, de la ópera que sea, ¿no? Porque uno siempre puede encontrarle una vuelta de tuerca, ¿no? Pero eso, básicamente esa sería mi primera reflexión respecto a la pregunta que tú me estás haciendo. Perfecto. Coquita, tú hablaste un poquito sobre tu formación. Antes de seguir las preguntas, quizás sería bueno que te pudieras presentar, así como tú quieras, para si es que hay alguna Bueno. persona acá que no te conozca, pero para que nos cuentes un poco de tu formación, dónde estás ahora, por ejemplo, algunos de tus proyectos, lo que tú quieras. Bueno, vamos a hacer un resumen del resumen. Yo soy, bueno, Cristín Juque, más conocida como La Coca. No sé si mucha gente sabe mi nombre de verdad, digamos. Yo, bueno, como dije, me formé como bailarina, tanto clásica como contemporánea, luego estudié teatro, soy actriz, y comencé dentro de la ópera en una forma muy práctica, digamos, trabajando como hace muchos años atrás en Valparaíso. Se comenzaron a hacer algunas óperas. A mí me llamaron, yo estaba recién salida de la escuela de teatro, me llamaron para hacer las coreografías de una Carmen que se hizo en aquellos años, y me tomaron como asistente de dirección porque necesitaban una asistente. Entonces ahí yo vi este espectáculo, encontré todas las formas de arte que me interesaban. Hace un tiempo que yo ya estaba pensando a pesar de que estaba dentro del periodo, digamos, como intérprete todavía, digamos, sobre el escenario, siempre me interesó la dirección y dije, es aquí donde me quiero quedar. Y ahí comencé a buscar la forma de poder desarrollarme dentro de esto, que en nuestro país, digamos, no hay una formación concreta, ¿no? Pero bueno, para hacer así el cuento corto, hoy por hoy me encuentro en Italia. Hace un par de años nos vinimos junto a Juan Pablo Dupré, que es mi marido, tenor, y los dos hemos, bueno, transitado este mundo de la ópera buscando oportunidades, básicamente, y llegamos acá a Italia, yo en lo particular, para estudiar un máster en dirección de escena de ópera en Verona, hace algunos años atrás, pero básicamente mi formación dentro de la dirección de escena de ópera propiamente tal, fue teniendo la oportunidad de entrar a trabajar al Teatro Municipal de Santiago, con una ópera que recuerdo con mucho cariño porque realmente significó un antes y un después dentro de mi vida, tanto personal como profesional, digamos, que fue Viento Blanco, de Sebastián Errázuriz, en esos años una ópera chilena. Por tanto, pude entrar al mundo de la ópera, digamos, ya en concreto, de la mano de una ópera chilena. Por tanto, la verdad que yo tengo mucha fortuna en ese sentido porque ya, digamos, al comenzar en esto, ¿no es cierto?, ya entré, a pesar de que había trabajado, bueno, en estas óperas en Valparaíso, en otros títulos como Carmen, Las Bodas de Fígaro, se hicieron El Murciélago. Ya al entrar al Teatro Municipal entré con un título contemporáneo, conociendo ¿cómo se llama?, al compositor. Claro. Por lo tanto, para mí fue muy, o sea, digamos, la conexión con el teatro, porque yo ahí yo cuando entré al Teatro Municipal empecé a conocer la forma de trabajo directamente con los cantantes. Yo trabajaba como bailarina con actores que son teclas diferentes al momento de obviamente poder enfrentar un montaje de esto, pero a lo que quiero llegar en el fondo es que, bueno, a partir de esa experiencia comenzó digamos, mi perfeccionamiento, y en realidad más que mi perfeccionamiento, en realidad yo me entrené, fue mi escuela de ópera, porque tuve oportunidad de trabajar con muchos reyes luego de eso. O sea, eso. Ahí hago el resumen, tú andas preguntándome en realidad, pero bueno, eso más o menos es el resumen de mi carrera hasta el momento, de Súper. formación en realidad. Genial. ¿Cuántas óperas has tú dirigido
¿Y tú aproximadamente, Coca? Yo óperas he dirigido 3, 4, 5, 6 montajes, digamos, yo a la cabeza directamente. Perfecto. Claro, yo recuerdo específicamente uno fue Barbero de Sevilla. De ahí, Claro, que ahí te nos conocí. conocimos. Exacto. Y Ese, ahí, o sea, ese, mi ese fue impresión mi fue debut, esa. digamos, propiamente Exacto. tal como, Ah, perfecto. Fue tu debut como directora, fue Barbero de Sevilla. como directora de escena, sí, porque yo antes había trabajado, bueno, mucho yo me hacía cargo de las reposiciones de los segundos repartos del teatro municipal, siendo, digamos, asistente, también trabajé mucho en el pequeño municipal, con la Marisol Hernández, por tanto, ahí nosotros trabajábamos, ahí tú ya empecé a tener responsabilidades, digamos, como tener que hacer las reposiciones, pero claro, siempre eran ideas de otro revisor, digamos, yo tenía que Perfecto. aprenderme eso y entregar la información. Pero Claro. sin duda alguna eso también fue un training súper fuerte, porque básicamente te va ordenando un poco los tiempos de trabajo y cómo entregar la información, ¿no es cierto? Claro, y eso igual te marca como un camino sobre cómo llegar a ser un director, porque cuando uno asiste, por ejemplo, entiende cómo funciona bien el tema, sobre cómo Exacto. organizar los ensayos, cómo organizar la escena, y de esa forma cuando uno ya es director lo puede hacer de una forma correcta. Sobre ese punto quería preguntarte ahora, refiriéndonos ya al tema de la dirección escénica, ¿cierto? ¿Cuáles son los ejes de trabajo fundamentales para un director de escena al momento de enfrentarse a una ópera, en tu caso, por ejemplo? Bueno, primero que todo, yo en realidad el orden que hago yo, y creo que es un poco el que se sigue, ¿no? Primero que todo, bueno, me voy a la fuente, la primera parte, digamos, es de mucho estudio sobre el título el cual tú tienes que desarrollar. Cuando hablo de estudio es, bueno, la ópera, la fuente, ¿no es cierto?, desde donde vino esa ópera, estudiar al compositor, estudiar el contexto histórico, hacer un poquito una escaleta, como yo digo, de también ver qué pasaban en las otras artes en esos años, ¿no es cierto? Es como un barrido tremendo en donde la primera parte para mí en lo personal, digamos, es de mucho estudio de lo concreto, de lo que es, ¿no es cierto? Por qué se escribió, como digo, el contexto histórico, porque todo eso te va dando la base, digamos, primero del por qué se contó, se escribió esa historia. Perfecto. Y luego de eso, obviamente, todo esto sirve para luego llegar a tus conclusiones y al punto de vista tuyo, personal, ¿no es cierto? Y bueno, en realidad cada ópera o cada proceso es súper único, Sí. pero sin duda alguna esa primera parte de información es muy importante porque así tú puedes luego llegar es como un embudo, ¿no? A luego ir ya con toda esa información sobre la mesa, comenzar a limpiar, ¿no es cierto? Y llegar a la visión tuya, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu punto de vista? Un poco digamos, eh, lo relaciono con lo primero que te dije, o sea, el escenario, yo siempre todas las óperas, siempre las abordo desde un punto de vista muy teatral, bajo mi forma de ver el montaje. Entonces tiene que ser algo que a mí me suene y que yo pueda, digamos, desde mi visión, poder entender el argumento y entregarlo de una manera que sí tenga una conexión con quienes la están viendo. Perfecto. Eso es un poco el orden. Bueno, y por supuesto, una vez que ya uno tiene la idea, ya juntarse con el equipo creativo, que en este caso yo siempre trabajo con un escenógrafo o escenógrafa y vestuarista, digamos, y el diseñador de luces, y luego ya empezamos a desarrollar la idea entre todos. Eso es un poco el orden. Quería mencionar que es sumamente importante, y eso lo comparto plenamente contigo, un equipo artístico que te ayude a guiar el trabajo, porque a veces uno está tan solo en esto que la idea creativa que uno tiene a veces no la logra plasmar por sí mismo. Entonces, con un equipo creativo que está apoyando, a uno logra hacer luces de lo que finalmente va a ser, y eso te encuentro que es esencial. O sea, para mí es fundamental. Claro. Yo no podría trabajar, o sea, digamos, mi visión como directora de escena es lógicamente, me hago cargo del estudio, tomo obviamente todo, uno tiene que dar la visión, pero lógicamente el trabajo en equipo es fundamental, y no solamente el creativo, ¿no es cierto? Primero, que tiene que ver con, como digo, el escenógrafo, vestuarista, diseñador de luces, sino que también luego el equipo total, o sea, todo lo que significa ya montar esto.
que ahí no terminaría más de hablar, digamos, pero porque es mucha gente, pero sin duda el equipo, o sea, el trabajo en equipo es fundamental. Por eso yo también halago tanto estas compañías que se están armando, porque me parece que trabajar desde una compañía, que es muy similar a cómo se trabaja en el teatro, de prosa, digamos, ayuda mucho a realmente poder trabajar y digamos, no solamente desde la visión del director, sino que poder trabajar con los cantantes digamos, en continuidad, ¿no es cierto? Para poder plasmar una idea que uno tiene, ¿no es cierto? En conjunto, me parece estupendo. Sí. Nicolás tiene una pregunta, me habla por interno. Sí. A ver, Nicolás. Porque tú nos contabas un poco de que el teatro fue tu escuela igual, como para empezar a formarte en áreas que constituyen la labor de un director de escena, una directora de escena. Entonces yo quería preguntarte, porque como que identifico un poco que si el teatro, o sea, el hacer mismo es la escuela, quizás en Chile tenemos un vacío de formación para la gente que quiere dedicarse o formarse en esta área. Entonces, sí. Quería preguntarte cuál es tu perspectiva con respecto a eso, como a esa situación en Chile, y cuál debería ser la formación que una directora de escena tendría que tener para empezar a desarrollar su lenguaje, su carrera. Bueno, a ver, la verdad que en general, digamos, el camino para un director de escena, específicamente en el área de la ópera, digamos, a nivel mundial, si uno se pone a mirar a todos los directores que existen, digamos, de alguna forma la llegada hacia la ópera siempre es más bien desde una inquietud personal. ¿A qué me refiero con esto, digamos? Es que generalmente son profesionales que o son diseñadores o actores en este caso, o bailarines. O sea, no es que uno vino directamente desde la dirección de ópera, ¿no? O sea, siempre, claro. digamos que el profesional seguramente de las artes escénicas, porque es necesario, digamos, por razones lógicas, llega a esto. Ahora, en mi caso, claro, bueno, lo mío fue porque yo de muy pequeña siempre, digamos, me desarrollé y tuve la suerte de poder desarrollarme, digamos, hacia las artes escénicas y poder tener, digamos, el refalín fue, digamos, muy natural en términos de que a mí me interesó, digamos, siempre pude desarrollar el tema desde las mismas formaciones que yo había tenido. Ahora, para responder la pregunta en concreto, creo que esta es una carrera también muy práctica. Sería maravilloso poder tener, por supuesto, una carrera específica en donde uno tenga, no sé, 5 años, como por ejemplo sí existe en Rusia, que es una carrera que uno entra a la universidad, ¿no es cierto? Y tú tienes, pero así, mucho tiempo de teatro, de formación, o sea, en el fondo, formación escénica para poder dirigir actores, de danza, de escritura, de dramaturgia, de dirección. O sea, sería ideal que nosotros pudiéramos tener realmente una carrera que efectivamente nos pudiera ordenar, ¿no es cierto? Y llegar, y que fuera mucho más fácil, no más fácil, sino que con una formación mucho más ordenada, ¿no? Sí. Sin embargo, a ver, ya al momento de llegar a la dirección también es algo muy práctico. ¿A qué me refiero con esto? Es que por ejemplo, yo acá vine a hacer un máster en dirección de escena, duró 1 año. En realidad, para mí fue muy interesante porque lógicamente fue mi llegada a Italia, fue conocer cómo funcionan acá los teatros, cómo funciona la gente, el poder dedicarme 1 año entero a estar conversando sobre ópera, ¿no es cierto?, y sobre las cosas que me interesan con compañeros, ¿no es cierto?, que tenían las mismas inquietudes mías, con grandes maestros, pero efectivamente la teoría en sí no sirve necesariamente, no sirve solamente, es muy necesario que uno aprenda la teoría, pero al final esta es una carrera muy práctica. Por tanto, creo que sería ideal, efectivamente, poder tener acceso a pasantías, porque por mucho que uno pueda estudiar, que es fundamental, también es necesario practicar mucho, porque es como dibujar. Es como, se te tiene que soltar la mano para poder dirigir, porque en el fondo hasta psicología uno tendría que tener. O sea,
Piensa que uno tiene que trabajar sobre todo en las óperas. Bueno, esto era antes de la pandemia, por supuesto, no sabemos cómo va a funcionar de ahora en adelante, pero uno tiene que en muy poquito rato, ¿no es cierto?, trabajar, digamos, entender muy bien a los cantantes, en este caso, con quienes tú vas a trabajar, para que ellos efectivamente entiendan tu forma y quieran enganchar y hacer lo que realmente tú tienes en cabeza con tu equipo de trabajo creativo. Entonces, son tantas las aristas, ¿no es cierto?, que uno tiene que pulir al momento de dirigir una ópera, porque es un gran montaje, digamos, que la verdad es que es como, es un camino, como digo, teórico que sí hay que hacer, porque es importante, pero la práctica también es muy importante. Y sería ideal poder tener espacios, eso, yo creo que los espacios, y esos espacios, creo que en compañías como esta, se pueden absolutamente desarrollar. Podemos Es decir muy igual importante eso. que parte de esa labor igual es un poco de pedagogía también, como habilidades de pedagogía como para poder hacerte entender, por así decirlo. Lógico, claro, claro, porque aparte, no sé, muchas veces pasa que uno tiene una idea, un cantante viene con otra, y en el fondo uno tiene que ser muy rápido ahí a entender, ¿no es cierto?, el cómo haces esta conjunción, ¿no es cierto?, porque tampoco uno tiene demasiado tiempo. Pero también uno, a ver, son muchas cosas, pero uno tiene que entender también, eh, son muchas cosas las que se conjugan, pero por sobre todo, sí, uno tiene que tener una sensibilidad muy, muy especial, porque lógicamente es gente toda la que estamos en el escenario muy sensible, por tanto, necesitamos también tener una buena comunicación para que efectivamente, al final, lo que tú, parto de la base de lo que dije al inicio, yo como directora de escena lo que quiero es que efectivamente tengamos comunicación con el público, y si yo no logro esa comunicación con los cantantes, efectivamente no va a haber pero ninguna forma que yo pueda efectivamente entregar eso al público, porque los cantantes en este caso, ¿no es cierto?, y todos los que están en el escenario, son, si fuese una pintura, estos serían mis pinturas, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco. Perfecto. Coca, hablando un poquito de esa como conjunción que tú mencionaste, quería hacerte Sí. una pregunta. Yo en proceso de intentar ser director de escena también, ¿cómo tú logras desarrollar tu idea creativa estética? Porque siempre pasa que uno conversa con los cantantes y cuando están en alguna producción de ópera se pregunta el por qué, por ejemplo. ¿Por qué el director lo quiso así? ¿O por qué esta producción tan rara? ¿O por qué esta producción tan bella? Entonces, ¿cómo tú, Coca, rediriges tu visión estética de una ópera? ¿Cómo es el proceso estético de proyecto tuyo? Mira, en mi caso, mira, para mí es fundamental, como te digo, trabajar con él o la escenógrafa que esté conmigo, porque en el fondo, a ver, es importante sí tener muy claro desde dónde lo quieres contar. Cuando tú tienes claro desde dónde, cuando hablo desde dónde es primero el estilo el cual tú quieres utilizar. Si va a ser un estilo, no sé, algo más bien realista o algo más bien, no sé, psicológico o algo más bien surrealista. O sea, el estilo, se entiende, ¿no? Yo creo que es Sí. súper importante. En el fondo es como qué lenguaje tú quieres, con qué lenguaje tú vas a querer transmitir esta obra. Eso es fundamental porque de ahí empieza a develarse el resto de las cosas. Si es algo realista, pues va a ser una casa con cosas realistas, ¿no? Si tú quieres un lenguaje un poco más simbólico, efectivamente la escenografía y el vestuario seguramente va a tener que reflejar ese simbolismo. ¿Me explico? Creo que eso es, fíjate, eso es lo más importante para engancharse con la estética que tú quieres desarrollar dentro de la ópera. Súper claro, súper claro. Ahora, hablando un poquito, tú lo mencionaste en la respuesta a Nicolás, la respuesta anterior, con respecto a la sensibilidad con la cual uno aborda al cantante, o lo que le quiere explicar para que haya una conjunción, ¿cierto? Sobre esa, te quería preguntar, ¿cuáles son los elementos que un director de escena requiere de un cantante, o que le gustaría que un cantante tuviera para que pudiera desarrollar bien la propuesta escénica o el personaje? Es una pregunta, yo la encuentro muy difícil, pero es una pregunta difícil. Bueno, idealmente que tenga un sentido de juego, primero que todo.
Cuando uno encuentra, mire, yo he tenido mucha suerte de trabajar dentro de lo que me ha tocado hasta el minuto, cuando son producciones mías, de trabajar con cantantes así, que en el fondo están abiertos al juego. Ahora, lógicamente te tienen que creer. Obviamente me parece que también es súper importante uno explicar muy bien la idea que uno tiene, ser muy sólido en eso. Por eso es tan importante estudiar harto y muchísimo antes, cuando tú llegas a una idea. ¿Me explico? Claro. No puede ser, digamos, improvisado. Uno tiene que tener plan A, B, C, D, todo el abecedario. Yo al menos trabajo así. Yo en ese sentido soy, pero... Entonces, si se me cayó un plan, no importa, ahí tengo mis otros para poder armarlo. Pero bueno, básicamente yo creo que es eso, mira, es lo que uno necesita para poder comunicarse con cualquier ser humano. La claridad. La claridad y que el otro te quiera escuchar. Y si no es así, buscar la manera, ¿no es cierto?, de efectivamente entender qué es lo que tú, ¿no es cierto?, del cantante, qué es lo que el cantante tiene para que tú puedas desarrollar, ¿no es cierto?, tu idea, pero con los elementos de él, que sea más fácil. En el fondo uno tiene que ser un facilitador del trabajo. Ese es el tema. Y como te digo, o sea, mi formación es desde las tablas y como intérprete, tanto en danza como en teatro. Por tanto, para mí, como directora de escena, es muy importante que sí haya una comunicación. Muchas veces también uno se equivoca, si acá no estoy diciendo que yo tengo todo resuelto, pero siempre o sea, mi tendencia es lógicamente a la comunicación, a poder entender, y ahí uno tiene que estar muy atento también. Oye, depende de los días, depende de qué pasó el día anterior, depende de qué pasó el ensayo anterior, o sea, son tantos los contextos y las cosas que uno tiene que tener muy digamos, claras, ¿no es cierto?, que es importante, pero bueno, básicamente es lo que te digo, lo que te dije, la comunicación. Y ojalá tener cantantes que te quieran escuchar y eso. Eso, claro, o sea, pero encuentro que la comunicación para todo ámbito cosa es Fundamental, esencial, lógico. claro, es verdad. Yo recuerdo, claro, en esa producción de Barbero, para que el público lo sepa, la Coca es extremadamente precisa para todo, o sea, precisa. Como que Gracias. no deja como vacíos como están las muras, como quizás no. Ella es muy clara porque en el fondo siento yo, desde mi perspectiva, que el director de escena tiene que tener súper claro todo lo que quiere y todo lo que quiere mostrar y comunicarlo. Y eso encuentro que es un trabajo súpermente complejo, el comunicarlo de la forma que te entiendan perfectamente. Sí, es que ese es el tema en realidad. Y por eso yo creo que uno tiene que prepararse mucho. Eso es el tema, estar muy consciente de todo lo que tú estás diciendo. Y si no, porque en el fondo también esto es un trabajo dinámico, no es un trabajo seco, no es un trabajo que en el fondo tú aprietas un botón, ¿no? Ah, claro. Es algo que tú tienes que ir moldeando día a día, y eso, y como en el fondo, a diferencia, insisto, de una compañía de teatro, que uno cuando hace teatro o danza, uno está trabajando, no sé, 3 meses en conjunto, ¿no es cierto?, en una compañía, acá en el fondo es como que la compañía de alguna manera eres tú, con tu equipo, ¿te fijas? Exacto. En inicio es como que toda la compañía está en tu cabeza, y eso tú lo tienes que luego traspasar a tu equipo creativo y luego efectivamente a los cantantes y todo lo que significa eso posteriormente. Genial, sí. Claro, tú hablaste del tema de moldear y justamente con eso quería agarrarme a la siguiente pregunta porque encontramos que como compañía hay que moldearse a las características nuevas o a ambientes distintos de los cuales estamos acostumbrados, es sumamente importante para lograr una trascendencia, ¿cierto?, a los públicos. Por eso te quería preguntar, ¿de qué manera podemos acercar las comunidades a la ópera? ¿Cómo acercamos a estas comunidades? Porque pensemos que la ópera como elemento elitista, ¿cierto? Tan complejo, tan inaccesible, ¿cómo lo acercamos a la comunidad? Bueno, con compañías como esta compañía que ustedes tienen. Yo creo que es sumamente importante el poder acercarlo, y la forma de acercarlo es efectivamente muchas veces sacarlo de los teatros convencionales. A mí me encanta, o sea, uno de mis sueños, y espero poder lograrlo, digamos, ahora cuando se vaya todo esto de la pandemia, pero bromas aparte, digamos, es efectivamente poder tener una compañía itinerante pero callejera. Es algo que me motiva muchísimo. Yo siento que en realidad
Mira, el arte, vuelvo a la palabra dinámica, en todo ámbito, es sumamente, cambia dependiendo de los tiempos en los que tú vivas, el contexto que te toque. Por tanto, yo creo que la ópera en sí tiene lenguajes tan exquisitos, ¿no es cierto? Exquisitos me refiero en contenido, el cual se puede desarrollar, porque efectivamente es teatro cantado, y al ser teatro cantado, en el fondo tú necesariamente necesitas tener actores, bailarines, cantantes, por supuesto, y que, lo digo, o sea, aprovecho o sea, yo tengo una admiración tremenda en realidad, en general, por los cantantes, porque los cantantes líricos eh, tienen una responsabilidad tremenda al tener que representar un personaje dentro de una ópera, porque primero tienes que tener una técnica fantástica, una interpretación maravillosa, seguir obviamente a una orquesta completa, tener que actuar, ¿no es cierto? O sea, tiene una cantidad de complicaciones sobre el escenario que la verdad que no suene patero, pero la verdad que de verdad yo admiro profundamente a los cantantes que se dedican a la ópera. Pero la verdad que también, o sea, como ustedes mismos, o sea, hay gente súper joven, ¿no es cierto?, que está trabajando hace muchos años en esto, que le sigue gustando la ópera, y yo creo que es eso, hay que mostrarse y decir, mira, ustedes mismos, o sea, y con esto no estoy sacando a los cantantes que tienen mayor trayectoria, sino que en el fondo es que los vean como de carne y hueso. Yo siento que es necesario que la gente empiece a entender, ¿no es cierto? Yo creo que este periodo histórico probablemente es un muy buen momento para efectivamente poder mostrarse, mira, ustedes mismos somos esta compañía, somos cantantes, nos dedicamos a tal cosa, tenemos tantos años y cantamos lírico, y no somos unas personas inalcanzables que nadie nos va a poder tocar nunca. Yo siento que por ahí va la cosa. Fíjate. Claro, pasa esta cosa como de endiosar a los artistas, ¿no? Y en el Es que en fondo, realidad, sí, sí, dime. no, estoy viendo que estoy un poco oscura. Ah, Déjame prender una luz, pero te escucho mientras ya. tanto. Claro, está Sí. el tema del endiosar al artista de tal forma que pensamos que es inalcanzable. Entonces también, por ejemplo, nosotros como compañía, con los proyectos que estamos haciendo, siempre queremos acompañarlos con conversatorios, con que el público conozca al artista, porque si bien es cierto, se sorprenden mucho del trabajo escénico y de las luces, de lo lindo que se ve, de las voces, son personas. Y esto también, aparte de que somos artistas, es un trabajo. Entonces, es súper importante lo que tú dices, quizás romper esa como barrera, esa como pared que endiosa al artista, ¿cierto? Sí, es súper importante en realidad. Y eso es una responsabilidad de nosotros, los que trabajamos en la ópera. O sea, yo creo que uno tiene que ser súper proactivo en este sentido. O sea, es uno el que tiene que acercarse, es uno el que tiene que decir, mira, yo trabajo en la ópera, y con estos medios yo creo que es el minuto para poder, es como una invitación, digo yo, es como, digamos, una carta de invitación de decir, mira, esto es la ópera, somos gente joven que estamos trabajando en esto, nos equivocamos, tenemos miedos, o sea, como cualquier proceso, o sea, todos los artistas hay una sensibilidad de por medio y un trabajo, pero me refiero, en todo ámbito es necesario mostrarlo también, porque si no, uno no es perfecto, uno se equivoca, y la mayor de las veces uno siempre está en constante equívocos, porque si eso no existiera, uno no podría avanzar. O sea, si todos fuéramos súper perfectos, maravilloso, hay gente que es fantástica muy rápidamente, pero yo creo que uno aprende los errores, y eso, poder también acercarlo de alguna manera, creo que es una forma de poder hacer entender que este es un arte precioso y que requiere de un trabajo tremendo y requiere de un público, lógicamente. Claro. Para rellenar un poquito lo que tú dices, que lo encuentro genial, y en verdad ese es mi enfoque también personal. También siento que es importante abordar temáticas o formas de desarrollar una visión que acerque a las comunidades. Porque también pasa que a veces las propuestas
escénicas generan esta como confusión, ¿cierto? Si nosotros nos empezamos a guiar en un trabajo itinerante y empezamos a llevar la ópera, ¿cierto? Como hablamos que es sumamente importante la itinerancia, hay que presentar proyectos que la gente logra comprender y digerir bien. Por ejemplo, nosotros con la compañía que, bueno, no solo conversamos con el hijo pródigo, ocupar elementos que evidencian ciertas temáticas, como por ejemplo el rol de la mujer en la sociedad, por ejemplo, que nosotros lo abordamos en el hijo pródigo. Entonces, esos temas súper, creo yo, que es esencial mostrarlos para que el público logre enganchar bien y logre entender que la ópera también no es lejana, ¿cierto? Exacto, totalmente. O sea, y cuando uno tiene la oportunidad, en este caso como compañías independientes, de escoger los títulos en los cuales tú quieres desarrollar, o sea, hay óperas que uno puede, para no cambiarla, digamos, a no ser que se componga una, ¿no es cierto?, para estos tiempos. Cuando hablo de cambiarlas, en el fondo es que en el fondo no tiene que cambiar demasiado los argumentos, hay un montón de óperas que hablan de temáticas totalmente actuales, y si uno lo puede escoger, mejor aún. Claro. Exacto. Exacto. Estoy viendo el chat, si es que hay preguntas. No, aún no han preguntas. De todas formas, reiteramos e invitamos a todos quienes están presentes que si quieren hacer una pregunta, la escriben nomás y ahí nosotros la vamos a plantear. Para continuar, ya hablamos de itinerancia, ¿cierto? Ahora, este es un punto que es súper complicado conversar, ¿cierto? ¿De qué manera crees que debería funcionar el financiamiento del sector cultural en los países? Mire, yo te digo que esto es un tema a nivel mundial, ¿eh? O sea, obviamente hay países que tienen un poco más desarrollado digamos, esta temática no menor, digamos, más que otros, pero en general, mira, yo siento que, creo que es necesario por un tema en realidad de para poder desarrollar, lógicamente, los proyectos que se requieren, probablemente sí es necesario que el Estado tenga una injerencia, ¿no es cierto?, en términos de... Pero en realidad, mira, yo creo que lo que se necesita en realidad es algo que venga desde la educación. Claro. O sea, me parece que, si bien obviamente nosotros necesitamos desarrollar los proyectos que tenemos hoy, mira, por ejemplo, yo trabajé en una ópera en Kazajistán, tuve que ir a dirigir una ópera allá. Y me llamó mucho la atención porque, digamos, el teatro era un teatro estatal y era un teatro de repertorio en el cual, en el fondo, el gobierno como que de alguna manera, bueno, en otro sistema, pero de alguna manera obligaban a tener ciertos títulos al teatro, ¿no es cierto?, en el fondo porque para ellos es muy importante como parte de la educación. Y un teatro, claro, pero es parte de la educación de los niños también. Perfecto. Entonces, buscan formas de bajar los precios, por supuesto, para que la gente tenga más acceso, pero en general yo creo que lo que necesitamos en realidad es tener una educación en general desde los colegios, ¿no es cierto?, hacia la visión del arte en general. Porque de esa manera los niños van creciendo, ¿no es cierto?, con una idea de que el arte sí es importante, ¿te fijas? Y no es algo como recreativo solamente, o es ¿me explico? Entonces, quizás me estoy yendo, o sea, no una solución a priori, pero creo que es la única manera de poder realmente perpetuar algo de verdad y concreto. Porque efectivamente, o sea, uno puede decir, necesitamos, o sea, siempre se necesitan mecenas, siempre, porque esto, como te digo, o sea, es esto a nivel mundial. El arte siempre necesita, ojalá, obviamente, un dinero fijo donde uno pueda acceder para poder desarrollar ciertas cosas, pero también, como te digo, creo que si es que no se tiene claro desde muy pequeño que el arte es algo que te sirve absolutamente para desarrollar a esta humanidad, no sacamos nada con tener recursos, porque si no la gente no lo entiende. O sea, hemos tenido incluso en este periodo de pandemia, en diferentes lados del mundo, insisto, en unos más que otros, digamos, pero hay
hay estos cuestionamientos frente a por qué se tienen que dar dineros a artistas o no. O sea, me parece que, y es porque no hay una formación, es porque se ve efectivamente que el arte es un bien menor, es recreativo, es una cosa que no sirve necesariamente. Cuando es la única cosa, desde que el mundo es mundo, digamos, por eso vuelvo al inicio, que es en cualquier tipo de arte, cualquier forma de arte, es la plataforma en la cual se refleja la cultura de un país y de una sociedad. Por tanto, siempre uno viaja, no sé, uno va a los museos, uno ve la arquitectura, yo me nutro de todo eso, o sea, no solamente la obra de teatro o la danza, o sea, uno conoce las culturas dependiendo de las cosas que uno va viendo que van quedando plasmadas, reflejadas, ¿no es cierto? Claro. Por eso en realidad me voy un poquito más atrás. Es algo que efectivamente el arte es una forma de comunicación constante y es la forma de poder mantenernos vivos. Eso pasa. Yo te iba a decir esto, que efectivamente el arte es comunicación y la comunicación es la única forma en que podemos expresar algo. Exacto. Entonces, desde toda la historia y de cualquier momento y época y lugar, el ser humano se ha comunicado de alguna forma, ¿cierto? Si le cortamos las alas a las personas que quieren desarrollar esa comunicación porque no hay financiamiento, vamos a estar apagando velas que posiblemente sean grandes ponentes, ¿cierto? Pasa en Chile, Totalmente. porque Chile es un país que tiene sus puntos como primordiales en temas netamente que van desde temas como con respecto a las leyes, al Estado público, que cosas que a veces uno dice que son verdaderas tonteras en algunos casos, dejando de lado el deporte, dejando de lado el arte, ¿cierto? Y ahí es cuando termina pasando que viene esa como frustración de la gente de querer ser artista. Y ahí volvemos para atrás cuando hablamos de esa cosa como de la pared, que el artista viene convirtiéndose en el elemento tan lejano, tan como distante de nuestra realidad humana, que lo empezamos a endiosar y finalmente lo vemos inaccesible. Entonces, es súper importante que efectivamente, partiendo por la educación, creemos también nosotros como compañía, que es uno de nuestros enfoques, educar, enseñar que el arte no es ir al teatro municipal, ni a ir a tal parte tan lejana al centro, sino que el arte está muy cerca, ¿cierto? Y obligar a que haya mejor financiamiento, por supuesto, buscar la forma. Te encuentro toda la razón y siento que lo dijiste de la forma mejor posible con respecto a cómo debería ser financiado. Para todos queremos decirles que estamos llegando al final de la entrevista, nos queda solamente una preguntita, así que si quieren hacer preguntas, insisto, es el momento. Coquita, ahora ya es un tema un poco más para los jóvenes. Yo me considero joven todavía, pero igual ya llevo un trayecto. Eres un chiquillo. Un chiquillo todavía, pero ya estoy un poco avanzado en este tema, ¿cierto? ¿Qué consejo darías tú a los cantantes jóvenes y a las compañías independientes? ¿Qué consejo? Que sigan, que aparezcan muchas compañías independientes. Es la manera de movernos. Uno tiene que, desde el ¿cómo se llama? Yo digo, desde la carne y hueso, ¿no es cierto? Es necesario poder moverse. Las compañías son fundamentales. Como digo, yo vengo del teatro, por tanto, la única manera de poder avanzar, uno solo no avanza nada. Uno necesita encontrar gente que tenga el mismo espíritu de uno. Uno necesita encontrar gente que quiera hacer las mismas cosas que uno, o si no son las mismas, digamos, el mismo espíritu, y todas las opiniones sirven, ¿no es cierto?, para poder impregnarse de eso, claro. Impregnarse y llegar y ir adelante. Por eso, como digo, o sea, las compañías independientes de ópera es que las aplaudo porque es lo necesario. Es la manera de poder empezar a acercarse al público, que la gente conozca el género, ¿no es cierto? Y a los cantantes, bueno, lo mismo, en el fondo, si son actores dentro de esta ópera. Metáfora, pero digamos, es muy real. Y la verdad que seguir adelante nomás. Yo creo que desde que el hombre es hombre, bueno, hay muchas reflexiones que tengo y he sacado
en este periodo de pandemia, digamos. Pero yo creo que nosotros como artistas, lo peor que podemos tener es miedo, porque el miedo te paraliza en todo ámbito. No estoy hablando solamente ahora de la pandemia, estoy hablando en que, chuta, no voy a tener recursos, chuta, no voy a... Cuando uno empieza a llenarse de ese tipo de miedo, ¿no es cierto? Al final, lo único que hace es que uno se quede paralizado y no haga nada. Así es que todos los cantantes y toda la gente que se quieran, digamos, tirar un piquero a este maravilloso mar que es la ópera, háganlo, y que lo más importante es tener las ganas y el objetivo claro, porque aunque uno se demore, cuando uno tiene claro el objetivo es imposible, no hay forma de que uno no llegue a cumplirlo. Eso. Brava, qué linda reflexión, de verdad muy motivante. Antes de darle el paso a Camila y Nicolás para terminar, bueno, quería darte las gracias de forma personal. Tú sabes que te admiro desde hace mucho tiempo. Hemos estado trabajando juntos, la cosa también me ha ayudado en muchas cosas, entonces siento una profunda admiración por tu trabajo creativo, por tu mente, por tu genialidad y también por tu disposición genial de querer conversar con nosotros y darnos una luz como de esperanza, yo me atrevería a decir para cerrar, porque en el fondo, en este contexto actual de la pandemia, igual uno empieza a complicarse bastante sobre los sueños incluso. Pero sí es como lógico, compañía sí. también estamos en un proceso en que estamos creando, haciendo cosas, pero a veces nos faltan esos como empujones de parte de gente sabia y genia que nos diga, sigan. Entonces, en ese aspecto yo personalmente te doy las gracias nuevamente por tu disposición y bueno, seguimos siempre en contacto y le doy el pase ahora a Nicolás y Camilita. Oli. Aquí. Cambió la luz. Por mi lado, por lo menos. Cristín, yo quiero sumarme a las palabras de Ignacio. Me siento como muy inspirada y contenta de haberte escuchado, de conocer un poco de tu visión, de no sentirnos tan solos y tan solas igual en este camino, saber que hay gente que reconoce y valora la importancia de que se levanten instancias como estas de compañías independientes, de buscar perfeccionamiento, de facilitar espacios para la formación, para el desarrollo de los cantantes. Así que eso, muy agradecida y mucho amor y gratitud para tu persona en estos momentos. Yo quería complementar un poco, como rescatar algunos conceptos, como que tú, de los que se habló extendidamente, un poco como la importancia de la colectividad, como de la interdisciplinariedad. Totalmente, eso justamente. Complementar las fuerzas creativas, de abrir espacios de formación, de democratización, porque como hablo como un poco desde la compañía, que es un poco nuestro corazón, que es la formación como a todos niveles, como un objetivo social también. Claro. Como abrir como los baúles como de tesoros y compartirlos en el sentido de mostrar que en la arte escénica está como mezclado todo este proceso cultural y social que ha tenido la humanidad durante todo este tiempo. O sea, al final, tenerlo encerrado en cierta clase, en cierto teatro, etcétera, etcétera, es un poco quizás como replicar como arte muerto, por así decirlo, de cierta manera. Claro que no lo es. Buscamos como compañía darle vida a ese arte, darle un sentido y un contexto. Entonces es muy bacán poder compartir contigo tu impresión y tu experiencia igual, porque al final siento que igual están súper unidas en un mismo objetivo. Sí, completamente. Exacto. Bueno, yo... ¿Cómo? Las súper gracias. No, por favor, bueno, nada, yo les agradezco las palabras, en realidad. Siento que yo soy una más de este grupo, digamos, y bueno, pero efectivamente cuando uno ha caminado algunos pasitos más nomás, yo feliz de poder entregar la experiencia y mi pulsión hasta ahora.
Los invito a que sigan, cuenten conmigo para lo que quieran, porque la verdad que esa es mi tecla, digamos. Creo que es súper importante el desarrollar este tipo de instancias. Como digo, yo al venir de un arte escénico colectivo, efectivamente aplaudo absolutamente todo esto. Así que les agradezco a ustedes la invitación y a seguir para adelante nomás. No hay que asustarse. Hay que tener los ojos muy abiertos y para ver cuáles son los pasos a seguir. Eso es todo. Bueno, queridos, desde acá, desde Moda en Italia, les mando un cariñosísimo abrazo, agradeciendo, por supuesto, estas instancias de conversación que siempre son tan necesarias para compartir diferentes puntos de vista. Me imagino que esta va a ser la primera de muchas otras, así que me siento halagada de haber sido quien abre estas instancias de conversación de ópera lírica disidente. Les auguro, pero la mayor de las vidas y a seguir con todo, chiquillos. Un beso enorme. Hasta pronto.